Ya, bien. Buenas tardes, mi nombre es Juan Navarrete. Hoy día, continuando con las sesiones de trabajo en torno al proyecto Los Esplendores, en que hemos estado visitando y trabajando sobre la espiritualidad de Gabriela Mistral, quisiera presentarle una lectura que yo he estado haciendo de la obra de Gabriela Mistral en torno a su relación con la religiosidad popular. Y primero quisiera hacer algunas como aclaraciones de cuál es mi aproximación a la obra de Gabriela Mistral. En primer lugar, no es una lectura técnica o de análisis de las formas literarias en la obra de Gabriela Mistral, sino sin entrar en cronología, en estilos literarios, porque ese trabajo lo han ido realizando otros colegas, y no es mi forma de aproximarme a la obra de Gabriela Mistral. Más bien lo que yo hago es la lectura que hace un lector de Gabriela Mistral, una lectura tal vez un poco más intuitiva, por decirlo de alguna manera, y donde mi aproximación es a partir de lo que voy leyendo y de lo que he ido leyendo, lo que ha ido resonando en mi experiencia y en mi lectura. Y esta aproximación de la religiosidad popular, igual quisiera hacer unos pequeños alcances. Yo creo que una de las dificultades al aproximarnos a la obra de Gabriela Mistral, y probablemente algunas cosas que nos podemos evitar, es tratarla de hacer del personaje, de la persona, de la vida de Gabriela Mistral, algo absolutamente contemporáneo a nosotros, ¿no? Y yo creo que en cualquier lectura uno debería también hacerse cargo de esa distancia cronológica que tenemos con Gabriela Mistral, a pesar de que no son tantos años, y que de alguna manera también implica una distancia en las ideas, en las formas de comprender ciertas situaciones, y de comprender y de vivir ciertas experiencias que a veces se hacen diferentes a nuestras propias experiencias. Y respecto a la espiritualidad, como bueno, la mayoría de nosotros sabemos, hubo toda una corriente de interpretación donde quiso presentarse a Gabriela Mistral desde una espiritualidad católica, cristiana, podríamos decir, formal o institucional, y que también en alguna época de nuestro país ha sido usada para otros fines que no sean los propiamente literarios, ¿no? A veces, como respuesta a esa utilización de Gabriela Mistral, a esa lectura demasiado uniforme, se ha querido mostrar otra Gabriela Mistral, distinta, absolutamente distinta a esa Gabriela Mistral católica, devota de la Tercera Hora de San Francisco, asociada a su experiencia espiritual en torno al esoterismo, a ciertos elementos de la astrología, al budismo, a la teosofía. Y lo que yo percibo desde esta lectura y desde esta experiencia de lectura de la Mistral, que hay en el fondo en Mistral una búsqueda de distintas tradiciones, de distintas espiritualidades, podríamos decir, que en diferentes momentos de su vida y a partir de sucesos que le ocurren a ella en su vida diaria, ella intenta buscar una respuesta, una compañía, un consuelo, para de alguna forma con esas espiritualidades poder entender y conocer, soportar algunas veces
lo que la vida de alguna manera le va presentando. Entonces mi lectura de hoy yo no quiero mostrar, dijéramos, que Gabriela Mistral, su espiritualidad era esta, la que yo he ido descubriendo, sino que es, podríamos decir, una de las formas como su espiritualidad se ha ido desenvolviendo en el tiempo. Y a propósito de lo que decía al inicio, respecto de esto de mantener la distancia histórica con Gabriela Mistral, respecto de la experiencia religiosa, la situación religiosa de Chile hoy día es muy distinta a la de Gabriela Mistral, ¿no? He buscado alguna información, por ejemplo, en el censo de 1907, ¿no? Donde Gabriela Mistral ya comenzaba a desarrollarse en su labor poética. El 98,1% de los censados eran católicos, y protestantes eran un 0,9%. Y en el censo del 52, de 1952, que podríamos decir era hacia el final de la vida de Mistral, los católicos eran un 89,55% y los evangélicos un 4,05%. ¿Por qué pongo estos datos? Porque si eso lo comparamos con hoy día, es un mundo totalmente distinto. Hoy día tenemos un 45, un 50% de católicos, un 15% de personas pertenecientes a tradiciones protestantes, un 25 o un 30% de personas que no adscriben a ninguna religión. ¿Por qué me parecía importante este dato? Porque claramente cuando Gabriela Mistral habla de cristianismo en los años 20 o 30, su experiencia de cristianismo es el catolicismo. No hay otro. Es muy distinto cuando hoy día nosotros decimos cristianismo, porque tenemos una serie de diferentes tradiciones presentes en nuestra cultura. Entonces ese elemento me parece a mí que es importante considerarlo, ¿no? Otro elemento que a mí me parece interesante y que he rescatado o que me parece importante en la obra de la Mistral, en la vida de Gabriela Mistral, tiene que ver con la dimensión popular, ¿no? Es interesante, leyendo el libro de María Elena Zamatán, cómo van apareciendo en ese texto otras, podemos decir, otras imágenes que asocian la religiosidad de la Mistral con lo popular. Y hay un elemento que es muy potente. Probablemente ustedes han visto el documental sobre del programa de televisión Requiem, ¿no? Esta cercanía del mundo popular con Gabriela Mistral, esta sensación de sentirla suya, como parte de su comunidad. Y por ejemplo, leyendo el libro de María Elena Zamatán, que habla un poco de la experiencia de Elqui, de la Mistral, leo un par de frases, ¿no? Dice: cuando oficiaba misa en la iglesia de Monte Grande, un domingo entre tanto, porque no había párroco, Emelina hacía que las 12 vistieran de blanco y pidieran limosna para las obras pías. Parecían ángeles, me decía. La misma, en el mismo texto dice: a veces componía versos cuando era niña, ¿no? La Mistral. Unas estrofas escritas con motivo de su primera comunión habían circulado de mano en mano entre parientes y amigos, pero era raro que exteriorizara lo que sentía. Y otro elemento que a mí me parece importante en esta dimensión popular de la vida y de la fe de Gabriela Mistral es la presencia por muchos conocida, de su abuela, ¿no? La misma Zamatán dice: por este tiempo Lucila visitaba con cierta regularidad a su abuela paterna, Isabel Villanueva de Godoy, que residía en La Serena. Y ahí nosotros podemos encontrar en esa experiencia con su abuela el tema de su experiencia religiosa católica, cómo se forma ahí, ¿no?
Y a propósito de esta experiencia con su abuela, aquí podemos encontrar los rasgos fundamentales que hacen de la experiencia religiosa de Mistral similar a la experiencia de la religiosidad popular. Es interesante que en este texto, que escribe el año 38, muestra cómo fue su acercamiento a la Biblia. Primero, a través de las historias sagradas, ¿no? Que era la forma de catequesis habitual en aquella época, en el final del siglo XIX y buena parte de la primera parte del siglo XX, que tiene que ver con que en el mundo católico no se permitía el uso de la Biblia de manera regular, a diferencia del mundo protestante. Y entonces la forma de conocer la Biblia es a través de las historias bíblicas o las historias sagradas. Y es interesante que Gabriela Mistral en este texto de mi experiencia con la Biblia, ella habla de la historia bíblica que el Estado daba a los niños. Bueno, hay textos de comienzo del siglo XX que imprime el Estado donde están lo que se llama las historias sagradas, y hay una historia bíblica para niños en colegio, que fue probablemente ese texto el que conoció Gabriela, ¿no? Con estampas, con imágenes, ¿no? Dice Gabriela: mi festín del Antiguo Testamento tenía lugar no en el banco escolar, sino a la salida de la clase, en un lugar increíble, en un lugar especial donde ella se sentaba a leer. Pero por la personalidad de Gabriela Mistral, las imágenes resultaron ser limitadas, y ahí aparece su abuela, ¿no? Su abuela Isabel Villanueva. Dice que a la altura de 1898, dice, una vieja católica de catolicismo provincial podía ser una chilena con Biblia. ¿Cómo podía ser una chilena con Biblia? Ella, dijera, ¿no? Y por algún motivo ella sí tenía Biblia, probablemente por su cercanía con los sacerdotes, porque por lo que cuenta Gabriela, ella era la encargada de elaborar ornamentos religiosos para las distintas iglesias de La Serena. Y esto es un elemento muy interesante en el trabajo que yo he hecho con los integrantes de los bailes religiosos, sobre todo en la zona del norte chico actualmente. Cuando las personas hablan de cómo conocieron a Jesús, cómo se relacionaron con la Virgen, los personajes que asoman son laicos, son los abuelos, son los jefes de los bailes. Es decir, es una evangelización laical, podríamos decir, un conocimiento de la Biblia y de la tradición cristiana laical, y que es similar a la de Gabriela Mistral. El personaje que ella nombra fundamental para su experiencia bíblica es su abuela Isabel Villanueva, ¿no? Ese me parece a mí que es un elemento interesante. Y otro elemento interesante que tiene que ver con su espiritualidad bíblica son los personajes que ella destaca en su espiritualidad bíblica. Aparte de Jesús, podemos decir que ella lo nombra constantemente en algunos de sus poemas, pero también en su prosa, ¿no? De eso voy a hablar un poco más adelante. En otro texto que no está fechado y que lo incluye en la edición iniciática, astral y precursora sobre texto de la Gabriela Mistral, ¿cuáles son los personajes? Dice: mis mejores compañeros no han sido gente de mi tiempo, han sido los que tú me diste: David, Ruth, Job, Raquel y María. 4 personajes del Antiguo Testamento, un personaje del Nuevo Testamento, 3 mujeres, 2 hombres, ¿no? David claramente por los Salmos, ¿no? Que fue una de las experiencias más potentes de Gabriela con su abuela, ¿no? La lectura de los Salmos y el esfuerzo sin logro de su abuela de que Gabriela se aprendiera de memoria los Salmos, porque ella dice que eres de mala memoria. Y después 3 personajes, podríamos decir,
dentro del Antiguo Testamento con cierta imagen de marginalidad o de crítica, ¿no? Dos mujeres, Ruth y Raquel, Job, que aparece como un personaje crítico del judaísmo de su tiempo, sobre el tema de la retribución, y María, la madre de Jesús, ¿no? Y esa es, podríamos decir, la formación bíblica y la formación religiosa de Mistral, ¿no? Ya había leído en el texto de Samatán, cuando dice que a misa los domingos cuando había cura, porque no siempre había cura. Entonces su formación religiosa, espiritual, cristiana, católica, es la formación que comúnmente tienen las personas que participan de la religiosidad popular. Es decir, es una formación popular, es una formación laical, y es una lectura fundamentalmente vital de los textos. No es una lectura, podemos decir, teórica o dogmática de los textos. Hay varios elementos que nos hablan de Mistral, de esta dimensión católica. Voy a nombrar uno o dos, porque eso ya ha estado a veces excesivamente destacado en otras interpretaciones. El año 24 ella dice, ¿no? en un texto que se llama El sentido religioso de la vida, dice: yo que he anclado en el catolicismo después de años de duda, me he puesto a hacer este buceo con un corazón dolorido, por lo que mi fe pierde, pero a la vez con una mente lúcida, deseando más que condenar, comprender el proceso, ¿no? Ese elemento católico. Pero a continuación, en otro texto del año 29, donde habla de don Juan Enrique Lagarrigue, yo creo que muestra cómo era su catolicismo, ¿no? Dice: algún amigo mío que ha sonreído ya otras veces de mi desconcertante eclecticismo, volverá a tener la sorpresa de que yo, católica y enviciada, entre comillas, en místicos e iluminista, ponga efusión al recordar a este adoctrinador positivista, del más empecinado comtismo que se haya visto nunca. Eso demuestra esta, podríamos decir, flexibilidad espiritual de Mistral. Es decir, ella es capaz de recoger aquellos elementos y experiencias que más destacan o que son más, podemos decir, con más sentido para su propia existencia o para comprender la realidad en la que está. Y este elemento de catolicismo ecléctico, podríamos decir, también es un catolicismo, podríamos decir, cósmico. Probablemente la influencia de San Francisco aparece ahí, pero no solo ahí, dijéramos, ¿no? Hay a propósito, él lee un texto de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, del abate Bremont, ex abate Bremont, porque se retira del sacerdocio, pero es un gran crítico literario y a la vez un escritor de espiritualidad, y que es interesante cómo lo destaca Gabriela Mistral, porque es uno de los opositores a Charles Maurras, que él va a criticar, que es la imagen de un catolicismo conservador, tradicional, de extrema derecha, ¿no? Entonces, incluso su catolicismo está en ese, podríamos decir, en esa beta, en esa dimensión, podríamos decir, crítica, cósmica, ecléctica, ¿no? Y en ese sentido, en esa dimensión cósmica, también en esa capacidad de poder comprender todo lo bueno, toda la belleza, desde esa mirada de creencia en Dios, ¿no? En el Decálogo del Artista, solamente voy a leer los dos primeros, dice: amarás la belleza, que es la sombra de Dios sobre el universo. Y el segundo dice algo que probablemente alguien podría discutir, pero que responde a este sentido de universalidad de su espiritualidad. No hay arte ateo, aunque no ames al Creador, lo afirmarás creando a su semejanza.
Eh, entonces estos elementos de espiritualidad cósmica me parecen a mí muy destacados en la obra de Mistral. Y otro elemento que destacan en Mistral y que me encontré con ello viendo el documental de Locas Mujeres, fue, o no que me encontré con esa dimensión popular de Mistral, ¿no? Que está tan presente, ¿no? Sino que escucharla a ella, podríamos decir, hablar de esto, o cantar, podríamos decir. Yo hice, por ejemplo, hay una canción que se llama El Arbolito, ¿no? O Me he de comer una tuna, que es una canción de Jorge Negrete, y que ella canta en esta grabación que aparentemente hizo Doris Dana, de la vida íntima al interior de la casa con Gabriela Mistral, y donde aparece Gabriela Mistral cantando estas canciones mexicanas, ¿no? De Jorge Negrete. Hay un diálogo muy simpático entre Doris Dana y Gabriela Mistral en este documental. Gabriela Mistral dice: pero lo que nunca recuperaré es la hierba que me llevó robada la sinvergüenza de Connie, ¿no? Y Doris le dice: pero yo tengo otra hierba acá. Y la Gabriela Mistral le dice: pero esa no salió como salió la otra, ¿no? La otra hierba, ¿no? Y que habla de este hábito de tomar mate, ¿no? que acompañó a Gabriela durante todo el tiempo de su vida, ¿no? Y en ese mismo documental aparece cantando varias canciones populares más, ¿no? Tiene De mis amores, de Jesús Elizárraga, que es una canción que habla sobre Guanajuato. Y en ese mismo, otro, por ejemplo, también La última noche que pasé contigo, de Los Panchos, Quisiera, de Ricardo López, que también cantan Los Panchos. Y en 2 o 3 veces dentro del documental ella habla de ser criolla. Dice: yo soy criolla. Y una de las interlocutoras que está hablando con ella en la grabación le dice como una cazuela, criolla como una cazuela, ¿no? Y después en otra parte hace una crítica a cierta poesía. Dice: una poesía que habla, que es un diálogo con un niño pobre. Dice: si se hace una poesía que sea un diálogo con un niño pobre, no puede ser bien hablada, porque si no, no sería una poesía con un niño pobre, ¿no? Entonces esos elementos a mí me parecen como que van marcando esta dimensión popular, porque a veces también en nuestras lecturas, en nuestra interpretación de Mistral, se vuelve un personaje un poco distante, ¿no? En ese mismo documental de Locas Mujeres hay un par de diálogos íntimos con Doris Dana que son maravillosos, ¿no? Le habla de una complicidad, de un juego entre ellas muy, muy hermoso. Bien, y para ir terminando esta pequeña presentación, quisiera remitirme a 2 poemas de desolación, ¿no? que me parecen que pueden ser significativos para este trabajo. El primero es el poema A la Virgen de la Colina, ¿no? Que es en Desolación, es uno de los poemas que le hace uno de los poemas religiosos de esta obra, ¿no? Que aparentemente es una gruta de la Virgen que estaba cerca de Coquimbito cuando vivía cerca de los Andes, ¿no? Dice: a beber luz en la colina te pusieron por lirio abierto, y te cae una mano fina hacia el álamo de mi huerto.
¿Qué es lo que a mí me llamó la atención, o qué es lo que me llama la atención, o qué es lo que resuena a mí a propósito de esta dimensión de religiosidad popular? Es que al leer este poema yo me sentí de alguna manera transportado a un santuario donde los promesantes se acercan a la Virgen y le rezan, y le cantan, y le hacen poesía, ¿no? Eh, y quisiera rescatar el último verso de este poema. Dice: la inquietud de la muerte ahora turba mi alma al anochecer. Miedo extraño en mis carnes mora. Si tú callas, ¿qué voy a hacer? Esta experiencia poética de Mistral, que se puede asimilar a la experiencia religiosa de las personas que se acercan a un santuario de la Virgen, en el caso de trabajo que yo realizo en esta región de Coquimbo, en el santuario de Andacollo sobre todo, ¿no? Esta oración esta expresión de la necesidad de tener a la Virgen cerca, ¿no? Para poder vivir de alguna forma. Y el segundo poema que quería mostrar es el poema de Ruth. Ella nombra dentro de los personajes que destacan en su recuerdo y en su vivencia bíblica el personaje de Ruth, ¿no? Ruth, Raquel, David, Job y María, ¿no? Y este poema de Ruth, que encuentro que es un hermoso poema, yo traté de compararlo o relacionarlo con el texto bíblico de Ruth. Es un libro en el Antiguo Testamento que se llama el libro de Ruth y que cuenta la historia de Ruth. Entonces, ¿qué me llamó la atención de este texto? Y que tiene que ver con esta dimensión que yo he hablado de la religiosidad popular, de apropiarse de la espiritualidad católica y reinterpretarla a la luz de su experiencia, ¿no? Haciendo las omisiones y los remarques que cada experiencia necesita. Primero, en este poema de Ruth hay solo dos personajes, que es Ruth y Booz, que es el con el cual ella se va a relacionar. En el texto bíblico hay muchos más personajes, y probablemente el personaje de Ruth no es el personaje principal, en cuanto no es el personaje de las acciones principales en el texto. Está la suegra de Ruth, Noemí o Mara, ¿no? Mara significa que el poderoso me ha llenado de amargura, ¿no? Dice: yo me llamo Noemí o Mara, el poderoso me ha llenado de amargura en la vida, ¿no? Pero esos personajes desaparecen del poema, no están. Y hay solo dos personajes en el poema Ruth, que es Ruth y Booz. Y es podríamos decir, una recreación muy mistraliana del texto bíblico, ¿no? Del primer verso quería destacar, dice: Ruth, moabita, a espigar va a las eras, aunque no tiene ni un campo mezquino. Piensa que es Dios dueño de las praderas y que ella espiga en un predio divino, ¿no? Eso no aparece en el texto bíblico, pero es muy de Mistral, esta idea de Dios dueño de las praderas, esta idea de que todas las cosas son de todos, de alguna manera. En la segunda parte del poema, ella cita al texto casi literalmente en una primera parte, y después recrea en la segunda parte del verso algo que no está en el texto. Dice: Booz miró a Ruth y a los recolectores, dijo: dejad que recoja confiada. Hasta ahí viene la cita bíblica. Y después dice: y sonrieron los espigadores viendo del viejo la absorta mirada, ¿no? Esa es la creación de Mistral. Y en la tercera parte de este poema hermoso,
aparece, podríamos decir, un personaje que no está en el texto de, del Antiguo Testamento y que a mí me resuena esta conexión de Mistral con el esoterismo, con la astrología, la experiencia de la presencia de los astros como indicadores del camino, ¿no? Y aparece como los astros como el personaje que guían a Boz y a Ruth. Dice, y aquella noche el patriarca en la era, viendo los astros que laten de anhelo, recordó aquello que a Abraham prometiera Jehová, más hijos que estrellas dio al cielo. Y después, en unos versos más adelante, dice, Ruth vio en los astros los ojos con llanto de Boz llamándola, y estremecida dejó su lecho y se fue por el campo. Dormía el justo, hecho paz y belleza. Ruth, más callada que espiga vencida, puso en el pecho de Boz su cabeza. Y ahí termina el poema. Entonces, me parece que es un poema que muestra esta, podríamos decir, riqueza de la reinterpretación mistraliana de la tradición cristiana o católica en este caso. Y el último texto que quisiera citar, encontré un texto donde Gabriela Mistral habla sobre bailes religiosos, no a propósito de los bailes religiosos de Chile, pero sí a propósito de un texto que tiene otro objetivo totalmente distinto, que es ella habla sobre el Instituto Cinematográfico Luce de Roma. Pero en alguna parte, a propósito de lo que hacía este instituto de cine, de grabar la vida del pueblo, dice, de la danza de tiempos sanos en que el cuerpo danzador apuntaba hacia la divinidad, como el disco lanzado apunta el horizonte de las festividades religiosas tan cargadas de ingenuidad y de ternura, que están destinadas a prolongar, a lo menos en algunos rumbos de la tierra, la infancia de los pueblos. Bien, esto es lo que quisiera mostrar. Hay muchos más elementos sobre la espiritualidad y su relación con la espiritualidad católica y la religiosidad popular, pero quisiera destacar dos ideas. La primera, esta constante relación de Gabriela Mistral con el mundo popular, y cómo ese mundo popular se identificaba con ella, ¿no? Dice Zamatán, ¿no? La gente del pueblo considera a Gabriela Mistral como algo que le pertenece. Todos se creen con derecho a detenerla en la calle cuando la encuentran, para abrazarla, para estrechar sus manos, como si el rápido contacto con ella se infundiera mágico vigor, nos contaba mi madre. Y la misma Zamatán, a propósito de una visita a Argentina que hizo Gabriela Mistral, yo cuando leí este texto no pude dejar de hacer la relación con cuando en las fiestas religiosas pasa la imagen del santo o de la Virgen y el pueblo se acerca a tocarla, ¿no? Dice, los hombres querían estrecharle la mano, las mujeres besarla o presentarla a sus hijos. De todos los labios brotaban frases cariñosas. Los que no podían arrimarse pedían una mirada, una sonrisa. La paciencia de Gabriela era inagotable. Contestaba a todos, con los labios o con los ojos. Iba entregando sus manos al pasar a todas esas manos desconocidas que se le ofrecían. Prodigaba caricias a cuanto niño le presentaban, porque no hubo madre que no acudiera con sus criaturas. Todas estaban convencidas de que ese breve contacto con la autora de las canciones de cuna iba a ser para sus hijos como una bendición que los preservara de los males de esta vida.